a todos una vez más a Asuntos Pendientes. Hoy tengo preparado, como hablé ya en el vídeo del momento, ¿no? Hace ya por lo menos un mes o por ahí, de seguir con la parte que estábamos sobre los efectos del efecto Matilda, bueno, en todas esas mujeres de la ciencia que han sido desplazadas en beneficio de los hombres, ¿no? De alguna forma, porque se han atribuido ellos los méritos de ellas. Bueno, decir que hoy me apetecía hablar sobre dos mujeres importantes que han marcado, como tantas otras, un antes y un después, pero esas se les puede considerar en su momento las únicas en conseguir tal acontecimiento, tal evento histórico, o las primeras, de alguna forma, son pioneras en la historia de la ciencia también. Que son, por un lado tenemos Hipatia de Alejandría y por otro también podemos citar a un caso que es Trótula de Salerno, ¿vale? Voy a empezar primero por Hipatia de Alejandría, ¿vale? Que fue más o menos por el año sobre el 400 después de Cristo, cosas así. Sobre ella habla la película también, si la habéis visto, de Alejandro Amenábar, Ágora. Es la vida también de esta científica, ¿no? Que fue pionera pues en la ciencia en cuanto a las ramas se refiere de astronomía, geometría, básicamente, y también enseñaba filosofía. Fue una mujer muy culta para el momento, ¿no? Lo que es la época de entonces, y pudo estudiar gracias a que su padre era Teón de Alejandría. No era cualquier persona, era un famoso y reconocido, reputado por aquel entonces astrónomo también. Y bueno, ella siguió sus estudios sobre todo lo que le gustaba, le apasionaba, y bueno, decir que en referencia a lo que viene siendo la astronomía, las matemáticas y todas estas áreas de geometría y demás, pues ella fue la primera mujer porque históricamente como que conocemos más nos suena Copérnico, pero ella estuvo antes que Copérnico. La historia la borró, la condenó una vez más al silencio, pues porque ella, a fin de cuentas, tenía una mentalidad muy adelantada para la época, logró superar en conocimientos incluso a su propio padre, así como a la mayoría de los filósofos del momento, y nadie estaba de acuerdo con ella, pues porque básicamente nosotros sabemos ya de sobra el trasfondo cuál es, que era por el hecho de ser una mujer, y también porque en la época estaba muy perseguido practicar una forma de vida y una religión que se entendiera como, o entrara dentro, mejor dicho, del calificativo de pagana. Estaba prohibido lo pagano y también estaba prohibido o se perseguía a la gente que seguía la corriente neoplatónica. Y ella pues era así. Pero no obstante, digamos que de alguna forma prefirió la muerte a tener que renunciar a sus principios y a sus conocimientos. Nunca traicionó a sus principios científicos. Entonces adquirió tal fama por un montón de diferentes territorios, ¿no? Se extendió su fama por Alejandría, las afueras también, y muchos alumnos vinieron desde lugares remotos para que ella les enseñara, ¿no? Asistiendo como sus alumnos. A Hipatia de Alejandría le debemos muchos descubrimientos importantes, ¿vale? De hecho, puede ser, por citar uno de ellos, los conocidos astrolabios, ¿no? Que los astrolabios son pues como una especie de instrumento que sirve para medir tanto la posición como la altura de los cuerpos estelares, de las estrellas. Luego también inventó el densímetro, también se lo debemos a ella, o llamado también aerómetro, ¿no? Que sirve, un instrumento de medición para medir, como su propio nombre indica, pues las densidades la densidad relativa de los líquidos de una forma mucho más rápida, de tal modo que tú te ahorras el tener que hacer el cálculo de la materia, de la conductividad, en definitiva, y de la temperatura. Supuso ya un gran adelanto para la época. Y bueno, fue siempre muy precisa en sus conocimientos y llevaba una vida dedicada únicamente a la enseñanza de la filosofía, de sus principios, a la escuela, como he dicho antes, del neoplatonismo, que venía a decir más o menos que el universo se entendía como lo único, el uno, lo infinito,
y lo inmenso y lo perfecto. Entonces, básicamente eso para la época era de general y total rechazo. De hecho, en el 415 sería asesinada a manos de los cristianos, ¿vale? De la forma más cruel que ha podido, bueno, de las formas más crueles que ha podido acontecer en la historia, ¿no? Yo creo que es una muerte, vamos, se ensañaron con ella demasiado en ese sentido porque fue víctima de una conspiración contra ella por temas políticos, por temas de creencias, por temas de modos de vivir, no eras libre. Y entonces, pues, se la cargaron, esperando un día que venía en carruaje de vuelta a su casa, la asaltaron, la atacaron, la arrastraron, se la llevaron a la iglesia o al santuario de Cesáreo y allí, pues, vamos, la desnudaron y la descuartizaron, en definitiva, ¿no? Y luego esparcirían sus restos también por otra zona, pero bueno, le dieron una muerte muy, muy cruel. Y eso, en definitiva, fue Hipatia de Alejandría, muy importante en toda nuestra historia y nunca se habla de ella, incluso con la película, como al principio os decía, ¿no? En los comienzos de Alejandro Amenábar, en ese sentido, se habla, la película enfoca lo que es la vida de Hipatia para que la gente pues tuviera una idea de quién fue esa mujer que realmente existió, aunque la historia se empeñara en borrarla, y ni por esas, con ese estreno en el cine en su momento, ni por esas, yo veo que se ha extendido culturalmente quién fue, y me parece una mujer clave en la historia y muy importante. Por otra parte, tenemos a otra mujer que es Trota. Bueno, se le llamaba de varias formas, ¿no? Por un lado su nombre originario es Trotula de Ruggiero, es italiana, ¿vale? Y se le conoce también como Trota o Trotula, ¿vale? Y esta mujer ya nos avanzamos más en el tiempo, esta es por el siglo XII o así, y fue la primera mujer médico, ¿vale? Concretamente ginecóloga, ¿vale? Ella simplemente pues se centraba en conocer, en investigar todo lo que tenía que ver con las enfermedades que podían llegar a padecer las mujeres, las enfermedades de las mujeres, todo tipo de infecciones, todo tipo de complicaciones, y entonces ya se especializó, como acabo de decir, en ginecología. Ella escribió una serie de obras muy importantes, ¿vale? Que toman el nombre de ella para que quedara clara su autoría. Por un lado está la Trota Mayor y la Trota Minor, o sea, la Trota Mayor y la Trota Menor. Bueno, pues son dos libros únicos que de alguna forma son como una enciclopedia del saber, del conocimiento ginecológico y de todo, como ya os he dicho, de todo lo que tenga relacionado, todo lo que tenga que ver con las enfermedades de las mujeres, principalmente, ¿vale? En un libro también va a hablar de la cosmética, porque ella decía que también tenía su parte de importancia en la cosmética femenina, que cuanto más natural eran los remedios, pues mucho mejor. Y luego también pues trata sobre las complicaciones que puede atravesar la mujer a la hora del parto. Aparte de, lógicamente, todo lo que conlleva pues los procesos de todo, de los procesos de maternidad, de los procesos de la menstruación, de los procesos de la concepción, de cómo se producen las fases del embarazo. Fue la primera mujer que, aparte de lograr ser médico, también ejercía como cirujano, algo impensable para la época de entonces, y dio incluso detalles de la práctica quirúrgica a la hora de realizar una episiotomía. La episiotomía, más o menos para que lo entendáis muy por encima, es asegurarnos de la abertura que tiene que tener la vagina y el útero y todo esto para facilitar el parto lo máximo posible en el momento del alumbramiento, ¿vale? Entonces ella va a hablar de todo, de los ciclos de la menstruación, incluso se avanza a analizar los niveles de natalidad,
también, que era algo muy avanzado para la época de entonces, porque entonces ella fue, digamos así, una mujer muy grande a la hora de conseguir fundar o crear en su ciudad, en Salerno, la primera escuela de medicina. ¿Por qué? Pues porque gracias a esa escuela de medicina, en una época en la que generalmente englobaba todo el saber, el conocimiento humano posible, los monasterios, estaba en manos de los monasterios y por otro lado en manos de la Iglesia, que se hizo con el saber y el conocimiento de toda Europa, pues entonces ella consiguió que a través de esta escuela de medicina de Salerno, al ser independiente de la Iglesia, pudieran también estar entre su alumnado mujeres que quisieran obtener finalmente la titulación de medicina y poder ejercer la profesión, en definitiva, ¿no? Les daba ese derecho a ser licenciadas para practicar la medicina. Y eso era algo impensable, pues ¿por qué? Porque en la época las mejores ciencias, las más prestigiosas, todo lo que tiene que ver con medicina y sanitario y demás, estaba únicamente reservada a los hombres, que por aquel entonces los hombres tenían una forma de pensar, y la sociedad también, que decía que las mujeres, si querían participar en el campo o formar parte del campo de la medicina, lo único que tenían a lo que atenerse era como mucho al papel de comadronas. La mujer no valía para nada más que no fuera para asistir en los partos. Entonces luego también ella dio referencias porque tiene otros estudios, o sea, principalmente sí que es cierto que se dedica a la ginecología de la mujer, pero luego, también da un dato que es muy importante, ¿no? Que ella dice que, un atrevimiento totalmente para la época que estábamos también, ¿no? Porque dice que la infertilidad en ese aspecto es una cosa que puede afectar indistintamente al género, tanto si eres hombre como mujer, puede pasarte a uno o a otro. Entonces, claro, era una sociedad que al menor, digámoslo así, ¿no? obstáculo o impedimento que se daba en la concepción, la mujer tenía que tener la culpa o era un problema que tenía la mujer. El hombre aquí no tenía nada que ver porque siempre estaba sano como un roble, y eso es la mentalidad de la época. Entonces ella lo que hace también es ampliar más esos estudios, se va hacia otras ramas también, decide incluir la gastroenterología, la pediatría y este tipo de cosas, de ciencias diferentes también, porque le llaman la atención, ¿vale? Incluso la pediatría. De hecho, tiene ella también un tratado donde decide dar recomendaciones, dar consejos sobre el cuidado que les debemos dar a los lactantes en sus primeros años de vida, ¿vale? Eso es un libro también muy importante que tiene ella. Luego también decir que en cuanto a sus logros, ¿vale? Da unos consejos caseros relacionados, como he dicho antes, en menor medida, ¿no? Pero también la considera de alguna forma importante acudir pues a la cosmética, ¿no? La cosmética femenina, que ella lo llama, que era la más natural posible, ¿no? Entonces ella dice que la mujer presenta ciertos beneficios si sigue una dieta equilibrada, hace ejercicio de forma regular y luego pues correctamente se hidrata la piel y habla siempre que la mujer como de que de alguna forma tiene que tener al alcance una buena crema hidratante. Luego también las barras labiales, a ser posible que tengan el componente de la miel porque hidratan más. Luego también da secretos de belleza respecto a los usos, que le podemos dar multiuso a lo que es el agua de rosas, que ha llegado a nuestros días y es por antonomasia un buen tónico facial y para otros trucos también de belleza. Luego también para la época da recomendaciones de cómo conseguir abrillantar el pelo con ingredientes naturales, seas castaña o seas rubia platino, da igual. Y dice que es bueno cocer en una cacerola de metal, ¿no? determinadas algas y luego pues tú las trituras y cuando te quede una crema a punto de pomada te lo aplicas por la cabellera en forma de máscara, de mascarilla, y entonces pues lo que hace es que te hidrata el pelo y te lo abrillanta de forma natural. Luego también ella dice que como buen blanqueador dental está las hojas de nogal, ¿vale?
que era un remedio infalible, lo que mejor por aquel entonces pues blanqueaba los dientes, ¿no? De forma eficaz. Luego decir que Trotula nunca quiso recurrir ni a la magia, ni a ciencias como la astrología, ni nada que se le pareciera, ni mucho menos a la plegaria, pues porque ella tenía otra forma de concebir las cosas, ¿no? Para ella era más efectivo pues las cosas, los recursos que teníamos en la naturaleza para determinadas cosas y ya está. Fue una mujer muy importante, aunque se empeñaron de alguna forma en que cayera en el olvido también por todo esto, porque aquí el fondo del tema es siempre el mismo, el efecto Matilda. Y digamos que se le empiezan a reconocer, no por muchos años, pero sí por algunos, al principio se le empieza a reconocer su obra una vez muerta, o sea, a título póstumo, ¿no? De hecho, recogieron sus conocimientos y todo lo que ella había hecho en vida, pues consecuentemente su marido y su hijo, pero luego parece ser que pese a que sus métodos son muy avanzados y brillantes, que de hecho deciden seguirla en todas sus obras, lo que ella establece, deciden seguirla importantes médicos que vinieron después y logra mantenerse esa aplicación de sus métodos y demás, esas instrucciones que ella había dado, ¿vale? Se mantienen hasta el siglo XIX, que hablamos de muchos siglos en vigencia. O sea, para que te siga la gente de la sociedad y tú crees los principales principios de la ginecología, hablamos de algo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando llega a, sus libros, ¿no?, caen en manos de algunos frailes, ¿no?, algunos monasterios, pues lo que hacen es que intentan confundirle el género, de alguna forma, lo desvían ahí, y haciendo ver que se están equivocando al pronunciar su nombre, en vez de Trotula, la llaman Trotulo. Entonces se piensa, desde entonces, a partir del siglo XV o XVI, le van quitando importancia y es cuando se empieza a pensar de que generalmente, o sea, originariamente ella fue un hombre en vez de una mujer, porque ya se sabe que cómo iba a hacer esto algo tan grande una mujer, ¿no? Es impensable, para variar. Y bueno, y poco a poco se ha ido transmitiendo en la historia todos sus avances científicos y gracias a ella pues tenemos gran parte, ¿no?, del saber dentro de lo que es la ginecología y la pediatría básicamente. Y sus obras tienen especial consideración también porque aparte de recoger todo ese saber, pues les da un enfoque teórico práctico, recoge muchas prácticas, ejemplifica con ilustraciones y paso a paso cómo se hace una praxis quirúrgica en determinados pues detalles o como decía antes, ¿no?, con la episiotomía en el caso del parto. Y bueno, básicamente esa fue Trotula de Salerno. Luego ahora vamos a dar paso a unas especies de imágenes, ¿vale? Porque hay unos 15 por ahí me parece que son casos que yo he seleccionado de mujeres que se quedaron sin recibir el premio Nobel, a excepción de una que fue Marie Curie, la que descubrió la radioactividad. Y francamente, yo le he dado un poco la vuelta a esto, es decir, debería ser en un principio como había pensado hacer las fotografías con los rostros de ellas para que las identifiquéis y ir contando quiénes o qué personas, ¿no?, le robaron las oportunidades o las ideas, en manos de qué científicos o qué personalidades hombres cayeron. Pero lo voy a hacer al revés, vais a ver vosotros las imágenes directamente de estos hombres que se hicieron dueños de las creaciones, de las invenciones, de los descubrimientos de todas estas mujeres que están detrás, y lo he titulado Ladrones de ideas, así que espero que os guste. Va el siguiente vídeo y vamos a empezar hablando del ranking de los 15 ladrones de ideas. Vamos a empezar con el primer caso, que es el de Nettie Stevens, que nació en 1861 hasta 1912 y descubrió el sistema XY y la determinación del sexo. Y sus estudios sobre los gusanos de la harina revelaron que el sexo de un organismo venía determinado por sus cromosomas
y no por factores como los ambientales. Pero ese descubrimiento se le atribuyó finalmente a un reconocido genetista llamado Thomas Hunt Morgan. El siguiente caso tenemos a Mary Wheaton Calkins, de 1863 a 1930, y fue muy importante porque ella descubrió que los estímulos que se combinaban con otros vívidos se recordaban más fácilmente y que la duración de la exposición permitía recordar mejor. También se le atribuyó el método de las asociaciones pareadas, pero se apropió George Elias Müller y Edward Titchener. Un tercer caso es el de Gertie Cori, de 1896 a 1957, que fue una importante bioquímica laureada con un Nobel y trabajó durante años asistiendo a su esposo, pese a tener la misma calificación que él para un puesto de profesor. En cuarto lugar tenemos a Rosalind Franklin, de 1920 a 1958. Fue colaboradora principal en el descubrimiento de la estructura de ADN en el año 53, pero, como todo el mundo sabe, se llevaría el Nobel en el año 62 Francis Crick y James Watson. Pero Watson por lo menos tuvo un detalle que le honró, que es reconocer la importancia crucial de su contribución en su libro en el año 68, que llevaría por título La doble hélice. El caso quinto es Marty Gautier. Tuvo un importante papel en el descubrimiento de la anomalía cromosómica causante del síndrome de Down, pero fue atribuido en exclusiva a Jerome Lejeune. Luego otro caso fue el de Marian Diamond, de 1926, que descubrió el fenómeno de la plasticidad neuronal cuando trabajaba en la Universidad de California de Berkeley, rompiendo con el dogma neurológico anterior. Fue un gran adelanto. Y justo antes de publicarse su artículo en 1966, se dio cuenta de que en primer lugar figuraban dos hombres, David Kretsch y Mark Rosenzweig, sus dos coautores secundarios. Ella reclamó y rectificaron colocándolo en un primer lugar y sin paréntesis. Otro caso injusto fue también el de Harriet Zuckerman, que como ya dije en un principio fue la verdadera autora de definir el concepto del efecto Matilda. Bueno, el efecto Matilda no, más bien el efecto Mateo, pero sufrió los efectos de Matilda, porque fue acreditada por su esposo Robert King Merton como el coautor del concepto del efecto Mateo, pero los méritos se los llevaría su esposo. Luego tenemos también el complejo caso de las programadoras de ENIAC, que las programadoras de ENIAC son contribuciones sustanciales al proyecto por varias mujeres, pero no fueron abordadas ni reconocidas. No se reconocieron sus logros de software más que de hardware. Entonces, ello viene desarrollado en el ensayo de Jennifer Leitch, que tiene un ensayo titulado Cuando los ordenadores eran mujeres, y en su documental también que se hizo al respecto en el año 2014. ENIAC eran las siglas de la Electronic Numerical Integrator and Computer, es el acrónimo. Fue la primera, mejor dicho, computadora de propósitos generales y era una máquina Turing completa, digital y reprogramable para resolver cualquier problema matemático o numérico. ¿Qué significa una máquina que sea Turing completo? Pues en la teoría de las computadoras reales y virtuales, que tiene un poder computacional equivalente a la máquina de Turing universal. El sistema y la máquina universal de Turing puede emularse entre sí. Inicialmente se diseñó para calcular las tablas de tiros de artillería destinadas al Laboratorio de Investigación de Balística del Ejército estadounidense. Entonces aquí tuvo lugar otra vez el efecto Matilda, cuando se llevan el mérito los ingenieros John Presper Eckert y John William Mauchly.
por la construcción, ¿vale? Se llevaron ellos los premios, pero en realidad fueron 6 mujeres las auténticas programadoras. El caso de Marie Curie en cuanto a descubrir la radioactividad pues fue sonado porque en 1903 logró que se le incluyera en el Premio Nobel de Física por el apoyo de un importante matemático que a su vez era miembro del comité de los premios Nobel, un tal Magnus Goethe Milterkläffer, y su marido Pierre Curie. Fue la primera en recibir el Nobel, pero contra todo pronóstico nunca sería admitida en la Academia Francesa de las Ciencias, porque en su lugar dejaron que fuera una alumna suya que había recibido clases de Marie Curie. O sea, esta alumna se llamaba Marguerite Perey en 1962. En 1964 hubo un premio Nobel de Fisiología y Medicina que fue para George Whipple, George Richard Minot y William Murphy, ¿vale? Estos 3 se llevaron el premio de Nobel de Fisiología y Medicina y fue excluida de raíz por ser mujer Frieda Robschild-Robbins, pero Whipple por lo menos tuvo la decencia de compartir el dinero del premio con ella por ser la coautora de casi todas las publicaciones suyas. Otro caso se produjo en 1944 también con el premio Nobel de Física para Otto Hahn sobre la fisión nuclear, cuando Lise Meitner había fijado las bases realmente teóricas y acuñado el término. No se le reconoció nada por parte del comité del premio Nobel por ser una mujer y por ser judía, porque era por aquel entonces también una víctima de la persecución alemana nazi. Entonces se vio afectada por la ley para la restauración del servicio civil profesional que prohibía a los judíos ocupar puestos relacionados con el gobierno y en el campo de la investigación. Otra injusticia aconteció en 1950 con el caso de Cecil Powell, que Cecil Powell se hizo con el Nobel en Física por desarrollar el método fotográfico de estudiar procesos nucleares y descubrir el pión pi-mesón, que son 3 partículas subatómicas descubiertas en el año 47, pero realmente la pionera fue Marietta Blau. Erwin Schrödinger la nominó junto a Elsa Wambacher en un principio, pero fueron finalmente excluidas por el hecho de ser mujeres. Luego tenemos en 1956 el caso de Sun Dao Lee y Chen Ning-yang, que predijeron la violación de la ley de la paridad en las interacciones débiles y sugirieron verificarlo con un experimento, pero al año siguiente la científica china Chen Xiong-Hu realizó el experimento mostrando la violación de la paridad en la desintegración beta. La contribución de Hu fue omitida. Ya en el año 87 recibió el premio Wolf por su trabajo. Otro caso fue el del año 1958 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina entre Joshua Lederberg, George Biddle y Edward Tatum, 3 microbiólogos que desarrollaron las placas de replicación, que es un método de transferencia de colonias bacterianas de una placa de Petri a otra, que permite entender la resistencia a los antibióticos. Pero Esther Lederberg fue excluida, pese a que su contribución fue la primordial, descubriendo también el fago lambda y sus estudios sobre el factor de fertilidad y creando de esta forma pues, la base para futuras investigaciones genéticas y bacterianas. A finales del año 60, Jocelyn Bell Barnell descubrió los primeros pulsores de radio, llevándose el Nobel de Física su supervisor Anthony Hewish y Martin Rille, citando a Hewish y Rille por su trabajo pionero en radioastrofísica y quedando fuera Jocelyn Barnell. Y su omisión del Nobel fue duramente criticada por reconocidos astrónomos como Fred Hoyle o Shklovsky. Este último, que fue ganador de la medalla Bruce en 1972.
la buscó en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional de 1970 para decirle: señorita Bell, usted ha realizado el mayor descubrimiento astronómico del siglo XX.